Hola, hoy en Retrologando vamos a intentar recordar de forma sucinta y lo menos compleja posible la- ese teatro fundamental de ese gran luchador contra la sociedad tradicional burguesa que fue Jean Genet. Jean Genet fue siempre, toda su vida, fue un personaje un tanto peculiar, siempre viviendo al margen de las convenciones sociales, siempre en situación de marginalidad, cuando no de delincuencia, abiertamente, y que bueno, que fue un tipo que con sus condicionantes sociales, su contexto vital y su sensibilidad, pues le llevaron a hacer una obra realmente muy significativa y desde luego muy arriesgada en tanto sus conceptos y en tanto su expresión. En cualquier forma de expresión, tanto en sus novelas como en sus poemarios, como en su teatro, fue siempre pues un revolucionario, pero desde el interior, porque él conocía muy bien aquello de lo que estaba escribiendo. No es un autor de estos que escribe sobre lo que se ha documentado o ha aprendido, sino que él escribía siempre desde lo que conocía en primera persona, lógicamente dimensionándolo de otra manera. A mí Jean Genet me parece un personaje importantísimo en el teatro y además en estos triángulos que a veces hemos establecido. Ya lo hemos puesto, por ejemplo, recuerdo en el vídeo a propósito de Fernando Gómez hablando de las bicicletas son para el verano. Este triángulo donde se dice inicio, auge y declive, o primero, segundo, tercero, como se quiera, empezando por los griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Yo hablaba del teatro realista español, de la generación realista, mal llamada generación realista, pero bueno. Historia de una escalera, las tres obras fundamentales. Historia de una escalera, la camisa, las bicicletas son para el verano. Bueno, pues hay una corriente teatral, literaria, pero en específico teatral, es lo que me interesa a mí más, sobre la destrucción del personaje y sobre la crueldad en escena. Y esto hay tres picos también esenciales. Alfred Jarry, que ya hemos hablado de él en otro vídeo aquí, Antonin Artaud, que a Antonin Artaud le dedicaremos en su momento un vídeo, y Jean Genet. Esta es la tríada que, en mi opinión, esta destrucción completa de lo convencional, de lo tradicional, pues a través de la despersonalización, de la deshumanización y de la crueldad, pues son las figuras clave. Jean Genet nace en París en 1910, hijo de un padre desconocido, y cuya madre, cuando él tenía 7 meses, lo entrega a la asistencia pública para que se hagan cargo de él. Pasa un cierto tiempo, no mucho, y una familia lo adopta, una familia de origen más o menos rural, pero a él le dan un entorno familiar y le permiten empezar a estudiar. Estamos hablando de pues hasta los 13 años. Él va al colegio, él tiene una familia en la que se encuentra a gusto, tiene una gente que lo quiere y él a los que él quiere. Y por decreto, por ley, a los 13 años, a los 14, lo separan de esta familia, no le permiten seguir estudiando, no hizo la secundaria, a pesar de que en su escolarización sacaba muy buenas notas, y lo meten interno en una escuela de formación profesional. A él eso no le interesa y empieza a escaparse. Empieza un larguísimo periplo de fugas que no dejará nunca en su vida, porque se escapaba, lo pillaban, lo volvían a encarcelar, a meter en el sitio aquel, hasta que ya lo iban metiendo en reformatorios y después en presidios, en cárceles de adultos. Así, en 1926 lo encarcelan en un reformatorio hasta que sea mayor de edad. Todas estas cosas él las escribe en un texto autobiográfico titulado en español El milagro de la rosa, donde cuenta, pues bueno, él cuenta hechos que realmente sí parecen que fueran auténticos, pero también adorna su propio personaje. Esta es una novela de 1949 y bueno, pues le pone cosas que no, o sea, él cuenta, por ejemplo, que su primer robo lo cometió con 10 años. No sé si robaría una canica, o una peonza al lado, no sé. En fin. Y hay varios escritos autobiográficos que son de gran interés, de los que no me voy a ocupar, porque en su línea biográfica conocida ya están un poco testimoniados a través de esta literatura que él va haciendo, ¿no? Pero sin duda, pues todo esto que le va sucediendo,
estos reformatorios, estos presidios, se alista a la legión extranjera para escapar de allí, lo mandan al norte de África, después también... ¿Y qué hacía? Pues desertaba cada 2 por 3, se largaba también, se quitaba en medio y se iba a París, hasta que definitivamente se iba a París, donde lo pescan y lo vuelven a encarcelar. Porque en París pues se dedicaba al robo, también lo acusaban de exhibicionismo, de conducta indecorosa, de estafa, de falsedad documental. Es que era una prenda, vamos, era una persona que según las convenciones normales era una maravilla, vamos. Y lo iban deteniendo. Entonces cuando lo habían detenido ya 10 veces, parece ser que le correspondía una condena de cadena perpetua. Pero una serie de intelectuales encabezados por Sartre, con Costó, con Picasso y más, pues estos intelectuales se reunieron con el presidente de la República Francesa para que le conmutara para que diera el indulto a Jean Genet, y efectivamente le anularon la condena y ya nunca más volvió a ser apresado, y esto fue en 1948. Es que era un personaje también peculiar. En otra novela suya, también muy importante, Notre Dame des Fleurs, en español me parece que es María de las Flores o Santa María de las Flores, algo así, que la escribió en parte en periodos de presidio, pues nos va relatando un poco, pues revelando lo que es. Estamos ante un hombre pues que tiene inclinación hacia el delito. Es un homosexual, entonces algo, si no penado, muy mal visto, si no ilegal, por lo menos sí clandestino. Es un hombre que también tiene tendencia a beber y también, a partir de cierto momento, sobre todo, a la depresión. Entonces es un individuo que se siente siempre maltratado, que se siente siempre oprimido por lo que son las convenciones sociales y lo que debe ser, que se refleja en su obra de teatro de forma explícita y con no poco carácter de provocación. Él tuvo una pareja que era un funambulista, un árabe llamado Abdalá, que también tenía su paranoia y sus historias, que en 1964 se suicidó. Y el propio Jean Genet también intentó el suicidio. O sea, una vida para despatalarse, vamos. Pero no lo consiguió. Entonces, bueno, él tuvo unos ciertos activismos políticos, estuvo en distintos sitios, estuvo en Beirut, estuvo conociendo a unas horas de una masacre a unos guerrilleros, estuvo en Palestina hablando con Yasser Arafat, tuvo unos ciertos comportamientos políticos muy importantes. También se manifestó a favor de los Black Panthers de Estados Unidos, de Malcolm X, en fin, a favor de los inmigrantes, a favor de los universitarios, siempre en plan contestatario. Y ese fue el personaje, fue su vida real, lo que él fue haciendo. Entonces, como en 1984 se le concedió el Premio Nacional de Literatura Francesa, y en 1986 ya se le había diagnosticado un cáncer de garganta y esófago, pero de pronto se le encontró muerto en su casa con un golpe. O sea, la causa de la muerte es un traumatismo craneal producido por una caída supuestamente accidental. No fue una persona que disfrutara mucho de la vida, que se puede decir, ¿no? Su teatro, en definitiva, al igual que toda su literatura, es un teatro pues de conceptos invertidos respecto a lo convencional, ¿no? Es un autor que desde su carácter biográfico, desde su conocimiento de primera mano, pues al criminal lo deifica, es el que transforma en un héroe. Los comportamientos marginales son los que a él le parecen los más recomendables. El elemento litúrgico de ceremonial de actividades como puede ser el asesinato son eso, llevadas como un altar por el procedimiento que va siguiendo las distintas obras de teatro. Es un teatro complejo, sobre todo la última obra es complicada con narices, pero un teatro es un teatro muy extremo, y como apunté al principio, intentando siempre, creo yo, cada vez más, pero siempre, quizás la primera obra que escribió, que es la segunda que veremos, porque es la segunda que dio a conocer, es la que menos, pero también, pero él intenta siempre la destrucción de eso, de las convenciones sociales, culturales y por ende teatrales, a través del tratamiento de esos personajes. Juegos de teatro en el teatro, de apariencias de lo que después es otra cosa, pues se suceden en las distintas obras, pues como patentes de corso. Para en lo sórdido, en lo bonito, en los personajes, pues los proscritos, los segregados, los criminales, los homosexuales,
pues son los que realmente llevan el peso de lo positivo, de lo que se puede destacar en su teatro, dónde lleva su teatro. Que, en definitiva, cada una de sus obras es una catarsis a través de lo feo y de lo malo, de lo perverso, ¿no? Pero no al estilo del Marqués de Sade, porque es que él no encumbra lo terrible, lo característico del sadismo, sino que para él es una condición de naturaleza que tiene sus propios códigos, sus propias interioridades, como cualquier otro mundo de los que existen, de los que hay en otros entornos. Es una catarsis a la que se procede a través de la crueldad. Es una catarsis donde lo criminal se sublima, donde lo espantoso pues se considera como algo muy beneficioso. Entonces, claro, es que es lo que digo, es la inversión del sentido moral de la sociedad en general, como la conocemos, pues es darle la vuelta, es como darle la vuelta al calcetín, ¿no? Hacer justamente lo contrario. Y este crimen, el mal, que podríamos decir, lleva a los personajes a adquirir su condición de dignidad. La dignidad de ser completa, no no, sino su plenitud se alcanza a través de esta maldad y de este crimen. A partir de aquí, pues eso puede decir que los personajes él lo ha negado muchas veces porque en su momento, cuando se han ido representando las distintas obras que ahora veremos, pues se han ido adjudicando determinados. Esto está basado en esto está relacionado con aquello, sobre hechos reales extraídos de la historia. Hay un caso muy parecido, él dice que un caso que era prácticamente idéntico, y él lo negaba. Cuando la guerra de Argelia, que también sucede cuando sucede lo de los negros, en fin, hay ciertos hechos, pero él siempre categóricamente lo desmintió, porque él consideraba que los personajes y la acción dramática tienen que estar por encima de eso, tienen que ser símbolos, tienen que representar, no ser nada. Este personaje no es este personaje, sino que representa un colectivo, representa una situación, representa una clase social. Ese era el teatro que a él le interesaba. Y en este sentido, de esta miseria lírica, donde algunas veces hay ternura, pocas, hay mucha mala leche, mucha crueldad y mucho sarcasmo también. Hay un humor desaforado por el histrionismo, por lo obsceno, por lo grotesco. Pues encontramos la que para muchos es su obra maestra, Las criadas. En esta edición que tengo yo aquí, Las sirvientas, que es la tercera de las que viene aquí. Esta debe ser la única versión que se llama así, porque, por ejemplo, en este número de primer acto, Las criadas. Aquí tenemos a Nuria Esper y a Julieta Serrano, cuando estrenaron el texto. Esto debió ser, vamos a ver qué año, en 1969. Debieron levantar poco. Y en dos números después, en el primer acto, Genet 2. Aquí tenemos a Marsillac haciendo el Tartufo de Molière, pero aquí tenemos Genet 1 y Genet 2. Pues aquí viene el texto de Las criadas y también bastante material sobre Genet, sobre cómo se montó Las criadas. Nuria Espera hablando de su interpretación y cosas de estas muy interesantes. ¿Qué nos plantea Las criadas? Para empezar, un juego metateatral, en tanto nosotros como espectadores vamos a suponer que no conocemos la obra, que no la hemos leído ni nada. Se abre el telón y encontramos una habitación amueblada estilo Luis XV. Hay una dama y hay una criada, una sirvienta, que están debatiendo, que están discutiendo, que la criada recibe mucho maltrato de la señora y tal y que igual. Y según se va avanzando la acción, descubrimos que las dos son criadas, que son criadas de esa casa. Pero hay una madame, una señora, que es la jefa, que es la dueña de la casa, para la que ellas trabajan. Entonces son estas dos criadas que son hermanas, llamadas Claire y Solange, pues que trabajan allí y que representan. Esta obra la empezó a escribir en la cárcel, y estas criadas representan los presos, los oprimidos, este estamento al que pertenecía el propio Jean Genet. Con lo cual, a lo que ven enfrente, lo que lo consideran es en contra, es el enemigo. Y aunque intentan derrotarlo, ven que la única forma que hay de superarlo, de estar por encima de eso, es la inmolación propia. Esta viene a ser un poco, en mi opinión, la idea que gravita en Las criadas. Claro, es que aquí hay mucho juego de teatro porque, por ejemplo, ellas se rebelan contra esta señora porque consideran que las trata mal, que establece diferencias con ellas y tal igual, y la intentan envenenar. Entonces le echan en una infusión, le echan un veneno, pero la señora por una casualidad pues no se lo toma y se va.
Y entonces, Claire, que es la que está haciendo de señora, sabiendo que el veneno está ahí, hay una escena al final, pues que incluso llega a provocarte un conflicto, porque en parte es graciosa, pero en parte es durísima, claro. Se toma el veneno queriendo. Es decir, se suicida. Es la forma de terminar con aquello. Y la hermana que queda, como considera que la van a apresar por todo lo que ha sucedido a lo largo de la acción, se dedica a esperar a la policía a que le pongan la esposa y se la lleven a la cárcel, donde ya veremos a ver lo que le pasa. Ese es el final que entienden estas criadas como representantes de lo que son de superación de esta situación social en la que viven. Claro, las peripecias hay muchas, o sea, antes del intento de asesinato este del veneno, hay uno fingido, entre ellas, entre las dos hermanas, fingen un asesinato. Una, Claire, denuncia al amante de la madame, que como dice que no pruebas lo desestiman tal, pero estamos viendo que estas mujeres pues viven unas condiciones de miseria y de podredumbre moral, no por lo que son, sino por el hecho de ser criadas. Por su condición de criadas ya tienen conferida esa existencia pues tan terrible y tan penosa y tan fuera de razón, ¿no? Tan fuera de juicio. Pero bueno, es lo que había. Estamos hablando de los años 40 del siglo XX también. Yo no sé si hay tanta diferencia con la actualidad, pero bueno, más bien menos de lo que pueda parecer. Como digo, esta obra tuvo un paralelismo. Decían que se había inspirado Jean Genet en ello. Genet lo negaba. En el caso de las hermanas Papin, que eran dos criadas que trabajaban en una casa señorial, una casa de una familia, y ellas se sentían maltratadas. Estuvieron 7 años trabajando, pero siempre de forma como que la señora las trataba de forma muy altanera, muy distante, y la matan. Pero creo recordar que matan a la señora y a alguno de los hijos. Pero es que cuando hubo el juicio, el señor, el marido de la muerta, no pudo decir que hubiera malos tratos ni que se llevaran mal, pero es que ellas mismas, en los testimonios del juicio, tampoco manifestaban una especial animadversión, ni un odio, ni nada, sino que ellos, bueno, pues no supieron justificar, se la cargaron porque tienen que cargársela, porque decían ellas, porque tiene que ser así. Esta era la rebelión, la posibilidad de enfrentarse a esta realidad que conlleva al juicio y a la consiguiente guillotina, en este caso de las hermanas Papin, en Francia. En el caso de Genet, si en el otro decían que no, el señor decía que no tenía ninguna protesta de ellas, ni ellas de él, de ellos, cómo se trataban ni nada, en el caso de las criadas de Genet todavía más pronunciado el contraste, en tanto hay una situación de amor-odio, porque las criadas admiran en la señora esa superioridad que se les supone, pero por otra parte la odian, porque es que no pueden consentir, no pueden vivir con esa diferencia tan evidente y tan pronunciada. A mí las criadas, con todo ese juego de intercambio de papeles que ahora hacen la jefa, ahora hace la criada, ahora hace la otra, que se enfrentan, cómo se tratan bien, cómo se pelean, me parece un espectáculo magnífico. Pero la primera obra que escribió es la segunda conocida, Severa Vigilancia, en castellano, en esta traducción de Losada, que está escrita en 1949 y que es la primera que escribió. Anterior, se dio a conocer en 1949, pero la había escrito antes, Las criadas, en 1947. Esta obra pues nos sitúa en un contexto de presidio, carcelario, que él conocía también de las prisiones. Y encontramos un personaje llamado Lefranc, que es un alter ego del propio Genet. El propio Genet hace sus aportaciones personales, dijéramos, a través de este personaje Lefranc, que es un ladrón que está en el presidio. Entonces, en la cárcel esta vemos que hay una rigurosísima jerarquía en el interior de los condenados, de los presos, donde en el más alto escalafón está el que el crimen más horrendo ha llevado a cabo, que en este caso es un personaje llamado Bola de Nieve, que es un negro condenado por haber asesinado con premeditación. Este personaje no aparece en la obra físicamente, pero es el jefecito de todo, el que manda allí, el primero en el orden social interno del presidio. El segundo sería Ojos Verdes, que otro asesino, con la diferencia de que este no fue por premeditación, sino que fue en un ataque de ira. Pues eso tiene menos prestigio. Y por lo tanto, pues ya no es tan importante como el otro, que este es el que aparece en escena. Y aquí hay otro personaje, que es Maurice, que es un jovencito, que por una parte despierta afectos y por otra despierta odios. Y este Maurice es un delincuente que ha cometido varias tropelías y está por encima del Lefranc,
que es el robo, que es el peor, el más insulso que hay allí, el último del escalafón social de allí. Pero él tiene celos del Morris y quiere a ojos verdes, a parecerle al ojo verde digno de ir trepando, de ir ascendiendo en esto. ¿Y qué va? Pues va cometiendo distintas acciones hasta que asesina a Maurice, que lo estrangula, se lo carga. Y así ya pues estará mejor visto. En fin, es una forma de trasladar al ámbito del oprimido, del preso, en este caso de la cárcel, pues una traslación de la jerarquía social muy parecido a la eclesiástica cristiana. De hecho, la obra, en cierta manera, es todo como un ritual, es todos los momentos de los festejos no de los festejos de la dedicación, de los sacrificios. Maurice es un sacrificio que se ofrece a Ojos Verdes, en definitiva, para conseguir la deificación, la enaltación a través de los procesos internos de ellos mismos, ¿no? A mí también me parece una obra muy interesante y que termina, pues como siempre, con el fracaso del personaje, porque este Lefranc no es capaz de enaltecerse a ojos del otro, del Ojos Verdes, que le dice que él no tiene él no pertenece a los elegidos, por tanto, seguirá como está. Y entonces el Lefranc se percata de su absoluta soledad, porque despreciado e incluso odiado por los unos, que son los que están fuera de la cárcel, lo que hay en el mundo externo, y por otro, de los de dentro de la cárcel, que lo ningunean y que no le tienen ninguna consideración. Ese es el fracaso absoluto de este personaje. Esta obra siempre está considerada como la obra más naturalista de Genet, cuando en realidad él mismo aconsejó que las representaciones, él siempre opinaba sobre cómo debían hacerse sus textos, cómo debían montarse sobre los escenarios, con suertes dispares. Pero en este caso yo creo que acierta cuando él recomienda pues que se le diera una sensación de un cierto onirismo, que no le iría mal a la obra. La siguiente obra, que es la que abre este tomo, pero que es la tercera en orden cronológico, este tomo está ordenado de aquella manera, es El Balcón. El Balcón, que a mí me parece una de las manifestaciones teatrales más interesantes. Hay una versión fílmica muy bonita, muy interesante. Vamos a ver. ¿Qué es esta? De Balconi, una película de Joseph Strick. Aquí tenemos esta versión, me acordaba al decirlo, ni me acordaba. Shelley Winters, en la Madame del Burdel, Peter Falk, Leonard Nimoy, el señor Spock y Lee Grant. Después aparece con otros actores más, porque claro, es una Peter Falk que va con un bigote, que es el jefe de la policía en esto. Bien, esta obra de teatro consiste... A mí el principio de esta obra me parece fastuoso, porque estamos viendo un obispo que está allí explicando una serie de cosas, que después resulta que descubrimos que no está el obispo, que es un empleado del gas. Que son cosas que... Aquí es toda la ritualización también, porque estamos en un ambiente, toda la acción transcurre en el interior de un burdel, de un prostíbulo, de Madame Irma, que es el personaje que hace Shelley Winter en la versión fílmica, y donde se representan cosas. O sea, cada personaje hace lo que quiere. El burdel es el que se llama el balcón o casa de ilusiones, y los clientes van allí pues a llevar a cabo su fantasía, lo que se le ocurre y lo que les apetece. Entonces encontramos este del gas, que es el obispo, después hay otros militares, también hay los policías, el policía, pero después hay el de verdad y el que no, porque el juego es que mientras que dentro del burdel estos personajes actúan como si fueran, pero sin serlo, en el exterior está viendo una rebelión, está viendo una revolución de verdad, y que ha tenido éxito, pero a lo establecido no le conviene ese éxito de la revolución, lógicamente. Entonces, ¿a qué argucia recurren para sofocar la revolución? Pues a que el jefe de policía, que es un personaje absolutamente detestable, vaya al burdel y haga que los personajes que representan esos poderes fácticos, la iglesia, lo militar, tal, se disfracen y se hagan pasar desde el balcón del burdel al pueblo que está allá abajo, como que son estas autoridades, y por lo tanto la revolución ha fracasado, no ha tenido éxito. Es todo un conflicto entre la identidad real y la apariencia, qué es lo que es y qué es lo que aparenta ser, qué es lo que juega a ser. Y hay una cosa muy interesante, porque hay un disfraz, un personaje que nadie de los que hay en el burdel quiere hacer, y es precisamente el del jefe de la policía.
Y eso al propio jefe de la policía pues le sienta muy mal, porque es que lo considera como un acto de que pasan de él y de que no lo aprecian. Y el que se aviene a hacerlo es el jefe de los revolucionarios aquellos, cuya acción ha sucumbido por mor de estas falsas identidades, en cuyo momento final se castra a sí mismo. Bueno, es una obra de una fuerza y de un ímpetu terrible, y bueno, como todas las de Jenner, o sea, son 5, pero es que a cuál más brutal que la otra, ¿no? La siguiente obra en orden cronológico sería Los Negros, que aquí viene en segundo lugar, para no variar. Los Negros es un juego también, en esta misma línea del balcón, de reflejo de lo que... de juego de espejos, podríamos decir, de metateatro también. Porque los acontecimientos que suceden en el exterior son los que condicionan todo lo que ocurre en el escenario. Pero nosotros no lo vemos, sino que escuchamos y vemos representado por los personajes lo que está sucediendo fuera. Estos personajes son un grupo de negros, son 13 negros que representan un funeral. Hay un ataúd allí en medio, una caja de muertos, y estos negros nos van contando lo que pasa entre bastidores, lo que sucede fuera y tal y cual. Pero son unos negros que actúan. Vamos a ver, se presupone que el auditorio, que los espectadores, el público, es un público de blancos, con sus condicionamientos sociales y culturales que ya conocemos. Y los que representan son negros, los que están encima del escenario. Pero son unos negros no como en realidad son los negros, sino como los blancos condicionan que sean los negros y como los blancos vengan los negros. Y entonces ellos actúan de esta manera histriónica, de esta forma un poco extraña. Pero a partir de determinado momento hay un desdoblamiento. Hay un grupo de negros que sigue actuando como negros y hay un segundo grupo que adoptan los personajes de los blancos, pero unos blancos de un nivel social muy alto. Los mismos que había en el balcón, que hemos referido antes. El obispo, el militar, el policía, el otro. Pero no van caracterizándose, sino maquillándose de forma, como indica el propio Jean Genet, muy exagerada. Porque en la visión, o sea, estamos asistiendo como público blanco a lo que nosotros mismos preconcebimos, que es como son los negros, que a su vez, desde esta perspectiva, están viendo su posicionamiento respecto a los blancos, que son los que actúan con estos maquillajes y de esta otra manera. Entonces resulta que hay todo un ritual muy interesante. Yo entiendo que es complicado de entender, a lo mejor no me estoy explicando bien, pero es que es así, es que no se me ocurre otra forma de entenderlo. Me las he releído hace poco y he estado haciéndome esquemas para intentar simplificar, pero es que más no se me ocurre. Es que es complicado. Y más estas que quedan, estas dos son las peores. Entonces hay la reina y el obispo, el otro juez, pero como si fueran máscaras, como representando la representación del otro. Y proceden al ritual que es la condena de una mujer, que es la que van a sacrificar en el ataúd ese que hay allí en medio del escenario, cuando de pronto llegan noticias de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Y qué ha pasado en el exterior? Que ha habido una revolución y han apresado a un negro, que era el responsable del movimiento revolucionario, lo han juzgado y lo han condenado y lo han sentenciado. Y ya está muerto. Con lo cual, aquello que estaba sucediendo en el teatro, en el escenario, más o menos en clave de cierta coña, de cierta imitación burlesca de lo que ellos interpretaban, es lo que tiene su correlato en lo que está sucediendo en el exterior. O sea, todo aquello que los negros blancos, los blanquizados negros en el escenario han dramatizado, el juicio, la condena, tal, y el sacrificio, ha tenido su momento paralelo en la realidad auténtica de la ficción. Parece una obra sesuda. Y la última, sin duda la más complicada de todas, Los Biombos. Los Biombos, que es una obra muy extensa, es una obra 182 páginas de Bellón. Bueno, aunque empieza con... no empieza al principio. Es todo esto la obra. Esto es una obra que también... hay este otro libro, El objeto invisible, escrito sobre arte, literatura y teatro, donde, aquí tengo el punto porque es la parte que me interesa, hay unas cartas a Roger Blin, que fue el que montó la obra. También la montó Peter Brook, al igual que Los Negros, donde todo el rato: querido Roger, ni todos los vivos ni todos los muertos, ni los vivos futuros podrán ver los biombos. La totalidad humana se quedará sin ellos. Y aquí lo que se parece a algo que fueron absolutos. Y se dedica a hablar durante determinadas cartas extensas, con recomendaciones puntuales concretas. Los soldados muertos debían llevar un uniforme tal.
Pues una, dos, tres, otra carta Roger Blink, otra carta con notas. Hay una serie de cartas como 10 o 12 sobre los biombos, que ayuda a entender la interpretación del propio autor de un espectáculo como este, de los biombos, que es un texto realmente muy complejo. Así como en Los Negros teníamos 13 personajes, y era un símbolo de la colonización, de cómo la mente europea burguesa se impone sobre otras culturas, sobre otras sociedades, con sus excesos, con sus abominaciones, y hay quien se enfrenta, y hay quien lo adopta como propio, y quien lo acata, quien lo decide, pero además con convencimiento de que eso es lo más conveniente. Se rinden a esos valores y se lo hacen propio. En los biombos asistimos a una situación igual, es decir, de abuso, de exceso, de la colonización de una potencia occidental de un país que no lo es, que en este caso puede ser de Oriente Medio, una cosa, es un país indeterminado. Esta obra está escrita en la época cuando la guerra de Argelia, y bueno, en cierta manera se establece un parangón entre Argelia y este país innominado, y los excesos del dominio francés, en este caso europeo, sobre el territorio africano. Miro los personajes, la nómina de personajes. Esto es la nómina de personajes. Cada nombre de esta fila es un personaje distinto. Curioso, ¿eh? Son más de 100 personajes. Él recomienda, de ser posible, estarán enmascarados. De lo contrario, muy maquillados, muy pintados, incluso los soldados, con maquillaje excesivo, tal. Igual que con los negros. La interpretación será extremadamente precisa, muy ajustada, nada de gestos inútiles, tal igual. Bueno, así los abusos de los militares, de los conquistadores, como se quiera, de los usurpadores, sobre los nativos, tal, se va planteando a través de unos ámbitos que están separados por biombos, 4, que son los que hace alusión el título. En cada uno de ellos hay pintado unas cosas, hay unos decorados y unos objetos, y frente a cada uno hay un objeto, un cubo, una bicicleta, unas cosas. Y van estableciendo unos espacios simbólicos donde va teniendo cada lugar, cada parte de la acción, y donde representa cada ámbito dentro de ese macromundo que sería la existencia de ese país colonizado por una fuerza invasora. Entonces, la realidad son 4 espacios. He dicho 4 biombos, no son 4 espacios. Biombos hay 3. Son 4 espacios. Hay un biombo, un espacio, otro biombo, otro espacio, otro biombo, otro espacio. Hay 4 espacios separados por los 3 biombos. Y en ellos hay personajes que van, se cruzan unos con otros, pero que son completamente independientes y disociados unos de otros. Hay unos árabes, hay un trío, una madre y un árabe, tal, que son lo peor, son los más miserables de la sociedad, dentro del contexto de la obra hablo, no de... Después aparecen 2 prostitutas, que también hay unas viejas que comentan, porque estoy hablando de los que son los más representativos dentro de cada círculo, dentro de cada ambiente de estos que vamos diciendo. Después, el primer ambiente, este de los árabes, el otro el de las prostitutas, el tercero sería el de los grandes colonizadores blancos, el de los poderosos, y el cuarto el de los estamentos militares. Sería el último espacio, que son los belicosos, son los beligerantes. Ya digo, y en torno a esto, que se supone que son inamovibles, espacios estancos, pues van gravitando los personajes que pasan por allí, que a veces tienen algo más de protagonismo, pero que muchas veces se ignoran a lo que hay a su alrededor, que van interactuando poco. Esto es así, hasta la obra son 17 cuadros, algunos divididos también en partes, sobre todo el último, el 17º, pero a partir del 15, no solamente hay esta división que hemos establecido, sino que hay otra aún más trascendente. Hay los muertos y los vivos. También hay una distanciación entre ambos, los muertos y los vivos. Los muertos rompen el biombo, que es blanco, el biombo blanco, lo rompen, lo atraviesan y van a otro lugar. Y desde ese otro plano, que es superior, van viendo lo que ocurre en los otros 3 espacios, donde se sigue desarrollando la vida de los vivientes, dijéramos. Entonces, una vez que se destruye este biombo y llegan a ese otro lugar, es un espacio donde no existe el tiempo, no existen las pasiones, no existe las clases, no hay nada. Entonces ellos pasan a ser meros espectadores. Que en otro momento también ha habido una especie de recurso caricaturesco donde aparecen pues eso podríamos decir invasores antiguos del siglo XIX, que están mirando a través por encima de una muralla, de un muro,
están mirando lo que pasa abajo. Pues estos muertos están ahora haciéndolo desde allí, viendo los tres espacios, el prostíbulo, el pueblo y la cárcel, que son los tres espacios que quedan, porque los muertos son los que correspondían a los otros, a los árabes, a los más despreciados de la sociedad. Esto de los conquistadores que digo es el cuadro, vamos a verlo, es muy yarriano, muy de Ubú, muy de los personajes, dejar de serlo. El cuadro decimosegundo. El decimosegundo es el que... La muralla blanca y almenada. Tiene 6 hojas y son el notable, los conquistadores de hace un siglo, más de un siglo, que están allí contemplando lo que pasa. Después hay otro momento que hay una imposición de medallas y las condecoraciones se les ponen a maniquíes. Todo esto lo digo a propósito de lo que relacioné antes con Yagui, porque esto es la línea que él promulgaba y ponía en práctica a través de sus distintas obras de Ubú. Yagui me refiero. Bien, bueno, también habría aquí que hablar de la ferocidad, de un humor iconoclasta y del que también presente en la patafísica en todas las obras de Yagui, y por supuesto también del ingrediente de crueldad que ya hemos ido viendo, aleteando no, y con gran protagonismo en las distintas obras que hemos ido mirando de Gené, las que han ido pasando, porque esta es la última. En la acción también se espera la llegada de un revolucionario, que es un tal Said, que no me acuerdo si era árabe o era negro, no lo recuerdo. Era un asesino y un pirómano. Era un incendiario y un ladrón, que robaba y que mataba porque tal. Y este cree en la revolución total, en la revolución absoluta, y empieza a pregonarla por ahí. ¿Y qué recibe a cambio? Pues recibe incomprensión, recibe odio, recibe indiferencia y recibe repulsa, en definitiva. Es un personaje que se siente humillado por los demás, pero es que además él mismo recurre coge como esposa suya al monstruo más grande que había, la mujer más fea, que es Patizamba, que bueno, la describe de una forma brutal, tanto que dice que era un cúmulo de todos los pecados y todos los defectos de la humanidad en una sola persona. Y que esa era la mujer del Said este. Pero él sus proclamas, pues las va difundiendo. Y hay un personaje llamado Omou, con 2M, Omou, que es el que hace del partidario de Said. Y el que va proclamando sus ideas, sus conceptos y sus cosas. En cierta manera representa el apoyo a la revolución. ¿Y cómo se acaba? Pues con 5 tiros. A los Omou este, bum, 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 hasta luego, Lucas. Y ya no hay más. O sea, es el fracaso, como podemos ver, son variantes, son variaciones de unos mismos temas. Entonces, pero es que es así, es que son así estas obras. Pero a mí me parece que eso es de muchísimo interés, porque es justamente la reflexión no momentánea, caprichosa, episódica de un autor, sino que una reflexión que ha ido a lo largo de toda su vida, pues volcando en estas obras. Así, la ética y la estética de lo innoble se erige como la justificación de los combates y el fin supremo, la meta absoluta a la que aspirar. Lógicamente esto lleva al desastre. Y frente a esto pues tenemos también esa ferocidad, esa crueldad, esa bestialidad que representan los colonos y los conquistadores, los militares, que están por allí pues imponiendo sus leyes y sus normas. A mí es una obra que me parece muy complicada, muy compleja. Yo no la he visto representada. Ya digo que sé que ha habido tentativas más o menos felices. La del director al que le dirigía las cartas y otra posterior de Peter Brook. Él pensaba en un espacio abierto, en un espacio al aire libre, donde pudiera plasmar, porque es que claro, es que es una obra muy simbólica también, porque tenemos los biombos con lo que hay pintado en los biombos, pero también los objetos que hay al lado, que son una bicicleta, un cubo y otra cosa más, que es lo otro, y una carretilla, que están, o sea, lo que hay pintado en el biombo es algo contrario a lo que el cubo, bueno, es que son los juegos de los maquillajes excesivos, esos que leímos en la acotación inicial, un juego de tensiones y que sobre todo pues trata de apelar ¿a qué? A la sensibilidad y a la emoción del receptor para transmitirle esta idea aplicada en este caso al colonialismo impuesto sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones y por extensión a cómo la sociedad burguesa, la sociedad tradicional, la sociedad establecida se impone sobre lo que quiere diferir de eso, sobre la revolución. Trata a través de trata y consigue a través de su movilismo, de sus presiones y de su fuerza social, evita una evolución y una revolución. Y evita esos cambios y esa
ese radicalismo que podía haber en un giro social absoluto. Este es el planteamiento de Jean Genet en sus obras, y esto ha sido más o menos lo que hemos intentado comentar en este vídeo. Ya digo que no sé si un tanto confuso o no, pero es que de verdad que me cuesta mucho explicarlo de otra manera. Yo visualizo perfectamente cuando estoy leyendo esta obra, visualizo cada momento, y en este caso de los biombos en particular, a veces hay momentos que me llego a confundirme, que me llego a... Tampoco me he puesto a trabajarlo en serio para montarlo ni nada, pero sí, es una obra que cuesta, sin que eso vaya en menoscabo de su eficacia y de que sea una obra estupenda. A mí me parece una obra maravillosa, con un lenguaje, con una fuerza terrible, y que bueno, que transmite, yo creo que lo que el autor Jean Genet quería hacer. Y este ha sido nuestro efímero repaso por esta obra, ya digo, muy importante, de este señor tan transgresor, tan siempre al límite en su vida, en su teatro, en su poesía, en su narrativa y en todo. Pues nada más, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos hablando en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que les pueden interesar, también les puedes aconsejar que lo hagan, que se suscriban, que nos vienen bien los suscriptores. Y nada más, pues gracias por acompañarme en este rato. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.